Hola mis amigos y bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Este es su canal, soy el hermano Omar Pérez. Muchas gracias por acompañarme como cada semana. Es un placer estar con ustedes a través de las escrituras, a través de este medio. Y obviamente que la idea es poder edificarnos, como siempre lo hacemos a través de cada semana, a través de las clases, a través del Antiguo Testamento, un hermoso canon que el Señor ha establecido para que nosotros podamos leerlo y conocer un poco más de sus principios, sabiendo que el objetivo es poder regresar a Cristo a través de las clases, a través de las enseñanzas. Así que vamos a seguir adelante y empecemos con la clase del 30 de mayo al 5 de junio. Estamos en el Antiguo Testamento, en el manual Ven, sígueme, y el día de hoy ha establecido que nosotros podamos tener lo que es el libro de Jueces. Vamos a ver algunos capítulos, capítulo del 2 al 4, del 6 al 8, del 13 al 16. En esa manera ha establecido el manual. Obviamente hay más historias, pero hay que ver de que el manual establece algunos capítulos para que puedan ser tratados en una clase, porque si no, no habría el suficiente tiempo. Y para ello, vamos a ver, el manual pone el título a esta clase, Jehová levantó un libertador. Y ahí vemos a Gedeón y los 300, ¿no? Una historia conocida que el día de hoy vamos a tratar un poquito. Pero hay que ver y hay que ver el contexto de la historia en la cual estamos con respecto al pueblo de Israel. Hay que ver de que después de la muerte de Josué, alrededor más o menos del año 1400 antes de Cristo, y hasta que Saúl fue nombrado rey en el año 1100 o 1000 más o menos antes de Cristo, estamos hablando de unos 400 años, las tribus de Israel estaban estrechamente unidas por un pacto religioso común, en el que cada tribu funcionaba independientemente de las demás. Héroes y campeones militares lideraron las diversas tribus, ayudando a Israel durante las crisis, ¿no? Cada vez que había crisis, ellos se unían, pero luego se separaban y cada uno pues vivía de acuerdo a sus normas, ¿no? Y eran liderados por jueces. Estos líderes fueron llamados jueces. El oficio de juez no era hereditario y descansaba obviamente sobre una relación especial del Espíritu de Dios. Los jueces han sido llamados líderes carismáticos también, aquellos cuya autoridad era reconocida porque estaban poseídos por el carisma divino o poder espiritual. Sin embargo, por regla general, los jueces eran más luchadores que predicadores, porque así lo exigía el momento, cuando obviamente el propósito era que sean predicadores más que luchadores. Su derecho a liderar descansaba en el hecho de que a los ojos de la nación eran las personas más fuertes y mejores para ese propósito. No presidían tribus en un sentido judicial. Ahí no entraban ellos, ¿no? En cambio, gobernaron dirigiendo campañas militares y dando menos consejos al pueblo. Vuelvo a repetir, cuando el objetivo era que ellos den consejos al pueblo y que no dirijan muchas campañas militares, pero fue al contrario. El periodo del reinado de los jueces estuvo marcado por el desorden, la idolatría y la opresión extranjera. Israel tenía muchos jueces, pero solo 13 se identifican fácilmente en el Antiguo Testamento. Otoniel, Ahod, Débora, Barak o Barak, Gedeón, Jefté, Sansón, Samuel, Shachmar, Tola, Jair, Ibsán y Abdón son los que se mencionan, ¿no? Más con mayor frecuencia en las escrituras. Poco se sabe sobre la mayoría de los jueces, ¿no? Quizás porque no hubo o no hicieron algo extraordinario. Y las escrituras son resúmenes y tratan obviamente de poner lo más relevante. El libro de Jueces comienza con un resumen del asentamiento israelita bajo Josué en Canaán. Hay que recordar que todo el pueblo de Israel ya se encuentra en Canaán. Al estar en Canaán, ellos ya empiezan a tener la tierra prometida. Es más, ya se dividió lo que es la tierra prometida en tribus y cada tribu ya tenía su territorio. Ahora, el libro de Jueces, algunos dicen que es más un libro de historia que un libro sacro o libro sagrado. ¿Por qué? Porque se encuentran muy pocos principios doctrinales o
que muy pocos versículos o que muy pocos capítulos tratan de, obviamente, la parte teológica, sino es un poco más de la historia, ¿verdad? Eso es la opinión de cada quien. Ya cuando uno lo lee, tiene que sacar su propia opinión. Obviamente hay que tratar de rescatar del libro de jueces lo más valioso, hay que tratar de rescatar lo que más uno pueda en algunos versículos que nos puedan ayudar en nuestras vidas, ¿no? Hay varias historias, por cierto, muy llamativas, como la historia de Gedeón con los 300 hombres que tuvo que elegir, ¿no? En base a cómo tomaban el agua. También se aprecia en la parte, eso se aprecia en la parte izquierda de la lámina. En la parte derecha superior vemos a la historia de la profetisa Débora, ¿no? Así como la historia del hombre más fuerte del mundo, quien es conocido como Sansón. ¿No? Esas son historias muy conocidas. Bueno, la historia de Sansón es mucho más conocida, ¿no? Desde niños se nos enseña. Se nos enseñan en las escuelas, se enseñan en la iglesia misma. Hay historias, hay películas, cientos de películas, ¿no? Que hemos visto. Para entender un poquito, he puesto un organigrama, he puesto un diagrama, más que todo un diagrama, en esta diapositiva, de tal manera que podamos ver cómo o de dónde provienen las tribus o las naciones que siempre hablamos, ¿no? Porque estamos siguiendo la tribu de Israel, sin embargo, hoy, ¿y de dónde salieron los filisteos? Es la pregunta que vamos a ver el día de hoy. ¿De dónde salieron el pueblo Canaán? ¿De dónde salió? Bueno, para ello, en la parte superior dice Noé. Sí, Noé. Noé el mismo que construyó el arca, ¿no? Hay que recordar que él al bajar del arca pues tiene tres hijos, ¿no? Que son Jafet, Cam y Sem, ¿no? Ellos, obviamente, Noé tuvo tres hijos, pero uno de ellos fue maldecido, que es Cam. Este hijo Cam tuvo cuatro hijos y la familia de Canaán fue la más maldita, ¿no? Hay que recordar que los hijos de Cam fueron Cud, Misraim, Fut y Canaán. Ese Canaán es pues la tribu o la nación o el pueblo de Canaán, ¿no? Lo que está con eh, lo que está conquistando el pueblo de Israel, ¿no? Cam también tiene otro hijo que es Misraim y de ahí descienden pues los filisteos, ¿no? Tal como dice en el cuadro que está de negro, ¿no? Ahí está Cam en la parte superior, en la parte derecha está Canaán, de donde proviene la nación de canaanitas, los cananeos, y en la parte inferior vienen a ser los filisteos. De ahí provienen los filisteos, ¿no? Para si una queda la pregunta, ¿y de dónde salieron esas naciones, ¿no? Ahora, también hay que ver que Noé tuvo uno de sus hijos, que se llamó Sem, y de ahí proviene la familia de Abraham, pues, ¿no? Abraham proviene de ahí de Sem, el patriarca Abraham, ¿no? Uno de sus tantos hijos que tuvo Sem, obviamente sería pues su tatarabuelo, ¿no? Más o menos, de Abraham, de ahí proviene Abraham. Entonces, para tener una idea más o menos cómo se origina y de dónde salen las tribus o las naciones con las cuales que tiene que pelear el pueblo de Israel. Ahora sí, entramos al libro de Jueces, empieza en el capítulo 1 diciendo la palabra tampoco. Cuando uno lee el capítulo 1 encuentra bastante la palabra tampoco y menciona que todas las tribus tampoco expulsaron a los cananeos de entre ellos. Es decir, que conquistan, pero dejan a vivir con ellos una parte o unos cuantos, cuando ellos sabían que el mandamiento fue que no dejen a nadie. Eso fue el mandamiento, pero ellos no obedecieron. Ahora, en el capítulo 2 de Jueces, en los primeros versículos, en el 1 y el 4, lo voy a leer, dice, y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra que había jurado dar a vuestros padres y dije, no quebrantaré jamás mi convenio con vosotros. Versículo 4 dijo, y cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. En el versículo 1 menciona, yo os saqué de Egipto, ¿no? Yo te hice subir de Egipto. Recordemos, aquí hacemos un paréntesis, que el profeta José Smith no terminó de traducir
o de corregir lo que era el Antiguo Testamento, tal como lo hemos visto en los capítulos anteriores o en las lecciones anteriores. Más que todo al comienzo, el profeta José Smith había corregido, ¿no? Y esas correcciones pues ayudan a entenderlo, a entender un poco más las escrituras. Pero obviamente que el profeta no terminó de traducir eso, ¿no? ¿Cuánta falta hace? Y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué lo menciono? Porque si hemos leído el libro de los jueces, quizás, obviamente, hemos sentido algunas dudas en estos versículos, ya que puede confundir el término ángel de Jehová o ángel del Señor, ¿no? Por ejemplo, hay que recordar que Miguel es un ángel del Señor. Gabriel es un ángel del Señor. Moroni es un ángel del Señor. Pero eso no es lo que el texto quiere decir aquí, ¿no? Lo que es interesante es cómo el texto describe al Señor hablando a todos los hijos de Israel, lo que dice en el versículo 4, ¿no? Habló estas palabras a todos los hijos de Israel. Es algo, eh, hay que entender que no parece que había un profeta, ¿no? Intermediario que transmite el mensaje. ¿Escucharon? La pregunta que uno se hace es, ¿escucharon ellos mismos la voz del Señor? Los versículos dicen que sí, pero su comportamiento indicaba que no estaban bien porque habían desobedecido el mandato de expulsar a los cananeos. Aparentemente el ángel está hablando a Josué también. Eh, pero en Jueces capítulo 2, versículo 8, más adelante, nos dice que Josué ya murió. Entonces como que hay una pequeña confusión. También debemos ver que es muy probable que este fuera Dios mismo, apareciendo en espíritu. Hay apariciones frecuentes en el Antiguo Testamento del ángel de Jehová, la cual indica que es Dios mismo. Hay una interrogante legítima en cuanto a que si cada mención del ángel de Jehová es una aparición divina. Ahora, este mensajero referido como el ángel de Jehová pudo haber sido un profeta también, ¿no? Pues la palabra traducida ángel puede ser equitativamente traducida a mensajero, ¿no? Y si lo podemos cambiar, diría pues el mensajero de Jehová subió de Gilgal. El versículo 4, y cuando el mensajero de Jehová habló estas palabras, también, ¿no? Bueno, asumiendo que esto fuera una aparición divina, podemos decir que era Jesús que se apareció al pueblo de Israel antes de su aparición encarnada, pues en Belén. Yo más me inclino que es Jesús el que está hablando aquí o que es Jehová, ¿no? Que Jehová es el que está hablando por la siguiente razón. Primero, porque el ángel de Jehová aquí en el versículo 1 reclama divinidad al decir que él fue el que sacó a Israel fuera de Egipto. En el versículo 1, ¿no? Dice, yo os saqué de Egipto, ¿no? Y os introduje, yo os introduje, ¿no? Eso obviamente que quien hace el pacto con Israel, ¿no? Entonces, parece más que es Cristo, siendo Jehová en la vida premortal, es quien se aparece a su pueblo. Un versículo más para que podamos marcarlo y podamos tenerlo cuando nos pregunten por el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Al decir, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra, la primera cosa que Jesús, como el ángel de Jehová, hizo fue el recordarle a Israel de su gran amor y fidelidad hacia ellos, ¿no? Jesús, que viene a ser aquí Jehová, es el que les habla, ¿no? Él los libró de la servidumbre de Egipto. Él es de una abundante tierra de la promesa. Él es de un pacto, el cual él nunca quebrantaría. Es el patrón general de Dios el recordarnos de su gran amor y fidelidad antes de llamarnos a la obediencia y a confrontar nuestro pecado. Las palabras, no quebrantaré jamás mi pacto con vosotros, es una forma, ¿no? ¿Quién está hablando? Obviamente el ángel de Jehová, que viene a ser el mismo Jehová, que viene a ser pues Cristo cuando ya está en la tierra, ¿no? Pero aquí es todavía Jehová. Entonces nos recuerdan estas palabras de no quebrantaré jamás mi pacto con vosotros. Nos recuerdan que aunque Israel nunca vivió plenamente la parte que les tocaba del pacto, Dios prometió que él nunca olvidaría su parte del pacto. El ángel de Jehová confrontó a Israel en amor. Jamás hay una buena razón para nuestra desobediencia, ¿no? Cuando hay amor,
No hay razón para la desobediencia. El verdadero problema de Israel no era de poder militar o tecnológico, como tenían los demás países, las demás naciones. Era un problema espiritual. La condición espiritual deplorable de los israelitas, eso fue el problema, ¿no? No su falta de carros. Estaba detrás de su fracaso para deshacerse de los cananeos. La parte espiritual es lo que los lleva al fracaso. Entonces, esto tenemos que tenerlo siempre presente, ¿no? Ahora, uno de los problemas y muy graves que tenía que enfrentar Israel era el enemigo. ¿Qué hacer con ellos? Los tenían que aniquilar, destruir y sacarlos de sus lugares y quemar todo lo que había. Pero eso no hicieron. Al final hubo consecuencias gravísimas, ¿no? Que ya lo vamos a ver ahorita y lo vamos a ver en el transcurso de las demás lecciones. En el capítulo Jueces, capítulo 2, versículo 2, menciona, ¿no? Con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Pregunta Jehová, ¿no? No hagáis alianza con los moradores, pero ustedes no escucharon mi voz. Versículo 4, y cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, ¿qué hace el pueblo de Israel? Obviamente que llora, ¿no? El pueblo alzó su voz y llora. En los primeros años de la campaña en Canaán, Dios peleó por Israel de una manera sobrenatural, pero Dios nunca tuvo la intención de que toda la campaña para conquistar a los cananeos fuera de esta manera. A veces sucede lo mismo en nuestras vidas. Queremos que Dios haga toda la obra de las personas por nosotros. A veces Dios nos concede una liberación milagrosa y le alabamos por ello, pero más a menudo Él requiere nuestro compañerismo con Él en el proceso del crecimiento espiritual. Nuestro compañerismo es importante para Dios porque muestra que nuestro corazón está donde su corazón está. Eso es lo que demuestra. Entonces, normalmente el pueblo o nosotros pedimos que Dios haga el trabajo. Eso es lo que le pedimos. Cuando un joven comparte el evangelio, un joven misionero, va y comparte el evangelio con los demás, eso es lo que se le pide, que ablande su corazón, ¿no? Que su corazón se ablande para que pueda captar el evangelio. Está bien, pero Dios también nos dice, y le dice al joven misionero, no solamente te voy a ablandar el corazón, tú también tienes que hablar, tú también tienes que tener el espíritu, tú también tienes que esforzarte y ver la manera de cómo llegar a su corazón. No voy a hacerlo todo yo solo, tú también tienes que hacer tu parte, tú también tienes que hacer y usar tu sabiduría, tu conocimiento, tus habilidades que tú tienes. No eres un robot, ¿no? Juntos, yo hablando al corazón y tú planeas, planificas de cómo llegar al corazón de las personas y juntos podemos ayudar mucho mejor y trabajar en la obra. Lo mismo sucede en los llamamientos de la iglesia. Es lo mismo. No, yo quisiera que a mi barrio puedan asistir más jovencitos o a mi clase de la sociedad de socorro o a mi clase de seminarios o de institutos. Por favor, haz que todos asistan. Por supuesto que lo va a hacer, pero yo también quiero que tú te prepares mejor, que tú puedas llegar a tener el espíritu, que tú puedas visitarlos, que tú puedas hacer tu parte y juntos tener el mismo corazón y unirnos. Dice el versículo 4 que el pueblo lloró, alzó su voz y lloró. El arrepentimiento verdadero se muestra a sí mismo en la acción, no necesariamente en el llanto. Podemos lamentarnos sobre las consecuencias de nuestro pecado sin lamentarnos sobre el pecado en sí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno comete un pecado, obviamente hay consecuencias y uno obviamente se lamenta y llora, pero no me estoy lamentando por el pecado en sí, sino por la consecuencia. Uno puede llorar y mostrar un arrepentimiento externo sin nunca arrepentirse interiormente. Este es el motivo porque el Señor retó a Israel en Joel, capítulo 2, versículo 13, más adelante en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice,
rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. La costumbre era cuando uno se indignaba que rasgaba los vestidos, ¿no? No, 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 le dice Dios, Jehová. Dice, rasgad vuestro corazón y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. En misericordia, Él es muy grande. Entonces, yo no quiero tus vestidos que te rasgues, rásgate el corazón. O sea, cambia. Es bueno llorar cuando uno ha cometido alguna falta. Eso no sé, se le pregunta, entonces, ¿lloro o no lloro? Claro que es bueno llorar. Es bueno el ver que las personas verdaderamente lloran sobre su pecado y jamás deben de ser desalentados. Sin embargo, la lágrima es la gota natural de la humedad y pronto se evapora. Lo mejor es el torrente interno de dolor dentro del alma, la cual deja adentro su marca indeleble. Un grano de fe es mejor que un galón de lágrimas. Una gota de arrepentimiento genuino es más precioso que un torrente de lágrimas. Eso decía el predicador Charles Spurgeon, ¿no? Habla con respecto al arrepentimiento y los que lloran, ¿no? Es hermoso lo que él dice, ¿no? Un grano de fe es mejor que un galón de lágrimas. Una gota de arrepentimiento genuino es más precioso que un torrente de lágrimas. Luego el pueblo de Israel ofrece ahí mismo sacrificios a Jehová. Con esto ellos hicieron lo correcto. Hasta ahí estamos bien. Cualquier conciencia de pecado nos debe de conducir al sacrificio señalado por Dios. En aquellos días eso significaba ofrendas de toros y carneros por el pecado. En nuestros días, ¿qué significa? Significa el recordar el sacrificio de Dios a través de un arrepentimiento de corazón. El Señor admitió que los hijos de Israel eran un grupo terco, ¿no? De dura cerviz. Eso lo dicen Deuteronomios, capítulo 9, versículo 13, en el versículo 27 también lo menciona, ¿no? Un grupo de dura cerviz, dice. Habían caído en la apostasía antes de los días de Moisés y se necesitaron 40 años de reglas estrictas y castigos severos para prepararlos para la tierra prometida. Después de todo ese amor duro que se pasó en el desierto, ¿cuál fue el resultado? Bueno, empezó a dar frutos, pero no por mucho tiempo. Después de mucho podar, cavar, nutrir y cuidar el olivo cultivado, comenzó a producir frutos tiernos, tal como la alegoría que describe en el libro de Mormón, ¿verdad? En Jacob capítulo 5, más que todo, ¿no? El versículo 3 también, ¿no? Pero la temporada de fecundidad, de lo bonito, fue muy breve. Toda esa disciplina, todo ese maná, todo ese sacrificio de animales, solo podía producir un pueblo fiel durante la duración del ministerio de Josué. Cuando estaban con Josué, ahí es donde produce los frutos en la tierra prometida. Pero Josué muere. Bastante notable, ciertamente, que la gente siguió al Señor por tan poco tiempo. Él había ordenado, Dios había ordenado a Israel que enseñara los mandamientos a sus hijos. Hablarás de ellos, ¿no? Es lo que dice en Deuteronomios capítulo 6, versículo 7, el versículo 9, ¿no? Hablarás de ellos cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás, las leyes, en los postes de tu casa y en tus puertas. El altar establecido por Josué en el lado occidental del Jordán, lado occidental, en el lado oeste ya del Jordán, debía ser, o sea, en la tierra prometida, debía ser un monumento de enseñanza. Que cuando vuestros hijos pregunten en el futuro a sus padres diciendo, ¿qué pensáis con estas piedras? Entonces les responderéis que las aguas del Jordán fueron cortadas delante del arca del pacto de Jehová, cuando pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se partieron y estas piedras serán por memoria a los hijos de Israel para siempre. Ahí estaban las piedras, un recordatorio. Pero aún así, vamos a ver lo que sucede. Vamos a ver lo que sucede porque en el versículo 10 vamos a hablar hoy día, ahorita, en este momento,
Algo muy terrible. Vamos a ver qué es lo que pasa. A la nueva generación de jóvenes y jóvenes adultos de la iglesia debemos recordar que los recuerdos de las escrituras, los recuerdos espirituales pueden perderse en una generación. Creer que lo hacemos es más que suficiente. Creer que lo que hacemos es más que suficiente es un error. Es decir, si yo creo que estoy haciendo demasiado en la iglesia, es un error. Creer que ir solamente los domingos a la iglesia es insuficiente. Vamos a verlo. Versículo 10. Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. En tan solo una generación, cuando las escrituras no están disponibles o no se escudriñan ni se cree, entonces suceden dos cosas: una pérdida de fe en Dios y una pérdida de fe en el testimonio de Cristo. Esto lo vemos también en el libro de Mormón, en el capítulo de Omni. Capítulo 1, versículo 17 dice: no habían traído anales, las escrituras, ¿no? Y negaron el ser de su creador. También lo vemos en Osía, capítulo 26, versículo 1 y 2, que dice: ahora bien, aconteció que hubo muchos de la nueva generación que no podían entender las palabras del rey Benjamín, siendo niños, cuando él habló a su pueblo, y no creyeron en la tradición de sus padres. No creyeron lo que se había dicho acerca de la resurrección de los muertos, ni creyeron acerca de la venida de Cristo. Esas cosas vitales siempre van primero y pueden desaparecer dentro de una generación, a menos que realmente estemos deleitándonos con las escrituras. ¿Qué sucede cuando nos deleitamos en las escrituras y combinamos con el don del Espíritu Santo? En 2 de Nefi, capítulo 32, versículo 5 dice: les mostrará todas las cosas que debéis hacer. La nueva generación no tenía una relación personal con Dios, con Jehová, y no tenía una conciencia personal de su poder. Dios era alguien que había estado relacionado con sus padres y quien hizo grandes cosas en la generación de sus padres, pero no con los hijos o con esta generación. La ingratitud del olvido siempre sale a flote. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Se olvidaron los padres de enseñar a los hijos o los hijos rechazaron las enseñanzas de los padres? Como señaló el elder Maswell, Neil Maswell, que fue apóstol, dice: los miembros de la nueva generación pueden incluso recibir la misma instrucción. Esto hay que recalcarlo, ¿no? Dice: los miembros de la nueva generación pueden incluso recibir la misma instrucción y la misma información. Sin embargo, algunos creen y otros disienten. Claramente, cada individuo y cada nueva generación tiene la libertad de elegir, pero debería ser una elección informada. Informada, eso está en los sermones no hablados, no discursados. Tiene un libro, el elder Neil Maswell, ¿no? Ahí está. Vamos a ver lo que dice la palabra disienten. De repente no se entiende muy bien. Dice: sin embargo, algunos creen y otros disienten. O sea, algunos creen y otros no están de acuerdo, ¿no? El elder Neil Maswell menciona que la nueva generación, es decir, nuestros hijos, pueden incluso recibir la misma instrucción y la misma información. Eso es lo que nos preocupamos, ¿no? Que reciban lo mismo. Pero, como antes lo ha recibido, por ejemplo, el pueblo nefita, lo mismo hizo el pueblo nefita, lo recibió, tal como menciona en Alma 47:36, ¿no? Dice, el versículo 36 del Alma 47 dice: ahora bien, estos disidentes, o sea, los que se apartan, teniendo la misma instrucción y la misma información que los nefitas, sí,
habiendo sido instruidos en el mismo conocimiento del Señor. No obstante, es extraño relatar que no mucho después de sus disensiones, ellos se volvieron más duros e impenitentes, y más salvajes, inicuos y feroces que los lamanitas, empapándose en las tradiciones de los lamanitas, entregándose a la indolencia y a toda clase de lascivias, sí, olvidándose enteramente del Señor su Dios. Eso nos dice en Alma, capítulo 47, 32, ¿no? Entonces, la instrucción, es decir, las clases, la información, es decir, los manuales, los mensajes, las conferencias, no garantizan, escuchen bien, no garantizan que la nueva generación llegue a ser una generación creyente, una generación fiel, una generación con testimonio en Cristo. Esto es algo muy serio. Entonces, ¿qué hacer? Si eso no garantiza, entonces, ¿qué hacer? Tenemos que enseñar mejor en nuestras clases, en los mensajes, en las conferencias y todas las reuniones, los que asisten puedan encontrar a Jesucristo. Ese es el objetivo. Si las personas que asisten encuentran a Jesucristo, sí hay garantía. Que cuando vayamos a la iglesia podamos encontrar a Jesucristo. Si nos dan un mensaje para compartir, que nos preparemos como si fuese el único y último mensaje que nos dé. Que sea el mejor de los mejores. Que yo me prepare y dé lo mejor porque quizás con ese mensaje pueda ayudar a alguien a creer en Jesucristo. O por lo menos pueda sembrar la semilla de querer creer. Todos sabemos, dice en la sección 68, versículo 25, dice, por cuanto los padres tienen hijos en Sión y no les enseñen, el pecado caerá o recaerá sobre la cabeza de los padres. Eso lo sabemos nosotros y lo tenemos claro. Pero Jueces capítulo 2, versículo 10, no nos dice a quién culpar. No nos dice de quién es la culpa. La siguiente generación no solo vaciló, sino que su pecado fue peor que el de sus padres. Eso es bastante malo cuando consideras, por ejemplo, el becerro de oro que hicieron sus padres, la idolatría causada por la alianza de Balaán con los moabitas y la plaga que vino, ¿se acuerdan? Del deseo de comer. Ahora, eso cometieron sus padres, pero dicen que los hijos fueron peores que ellos. Aún así, el registro del versículo 19 del capítulo 2 de Jueces dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos, sirviéndoles e inclinándose delante de ellos y no se apartaron de sus obras, ni de su obstinado camino. Una generación que vaciló en poder enseñar a sus hijos y ahora los hijos se corrompen más que sus padres. Si nosotros desperdiciamos el tiempo en actividades con los jóvenes, que lo único es la diversión y no hay espiritualidad, tengamos cuidado, que podemos ser como esos padres israelitas que luego verá a nuestra generación que se aparta de la iglesia. De nada sirve estar haciendo que el joven tenga la misma instrucción y la misma información. Eso no garantiza. Una vez más voy a leer lo que dice o dijo el elder Neil Maxwell. Los miembros de la nueva generación pueden incluso recibir la misma instrucción y la misma información. Sin embargo, algunos creen y otros disienten. Algunos y otros no están de acuerdo. Claramente, cada individuo y cada nueva generación tiene la libertad de elegir, pero debería ser una elección informada y todas esas lecciones deben basarse en que la persona pueda encontrar a Cristo. Ese es el objetivo, de que la persona pueda cambiar
y pueda, obviamente, ganar un testimonio y que las nuevas generaciones puedan seguir en la misma fe, en la misma trayectoria. Si no, haremos que luego nuestras generaciones, obviamente, se aparten. Obviamente, se aparten de la iglesia. Y eso sería terrible. Estaríamos siendo igual que el pueblo de Israel, que sus hijos se apartaron. Y para ello voy a retroceder en la siguiente diapositiva que dijo, y se levantó después de ellos otra generación, dice Jueces, ¿no? Capítulo 2, versículo 10, que no conocía a Jehová. Que no conocía a Jehová. ¿Qué fallaron? No lo sabemos. Es muy probable la enseñanza. ¿Qué estamos fallando ahora? Es la pregunta. ¿Nosotros estamos haciendo un buen trabajo o estamos fallando? ¿Nos preocupamos solamente por nuestras actividades? ¿Unas actividades donde hay más diversión que espiritualidad? ¿O es viceversa, donde hay más espiritualidad que diversión? A veces preocupados como Marta, Marta, afanada estás en que haya comida, en que haya buena diversión, en que haya buena actividad. Si es una fiesta, que la fiesta esté buena, que la música y la espiritualidad. ¿Cómo estamos en eso? No estoy diciendo que no hay actividades, sino que debemos priorizar, es la pregunta. Somos un pueblo que tiene que ver que las generaciones continúen, que nuestras generaciones continúen en la misma fe. No dejemos, no pensemos y creamos que estamos haciendo lo suficiente cuando no lo es lo suficiente. Obviamente. En Jueces, capítulo 2, del versículos 11 al 13, Israel cae en la idolatría. Obviamente, ¿por qué cae en la idolatría? Porque tenía problemas y los problemas que ya vimos, ¿no? Aún en los tiempos de Josué, Israel no poseyó completamente Canaán. Pero en ese tiempo permanecieron fieles a Dios y no adoraron a los ídolos de los cananeos. Después de la muerte de Josué, ellos cayeron en la adoración de estos grotescos ídolos. Es extraño que cualquiera pueda cambiar a un Dios personal, real y vivo por un Dios falso, el cual es el producto de la imaginación del hombre. Pero hay algo dentro del hombre el cual tiene un temor del Dios exacto que necesitamos. Preferiríamos servir a un Dios de nuestra propia creación que a un Dios real y vivo, el cual no podemos controlar. Los dioses que creamos son los dioses que quieren nuestros deseos. Es por eso que el hombre crea dioses. ¿Por qué? Porque quieren nuestros deseos apartados del bien. Es curioso. En Jueces capítulo 2, versículo 12, dice, y abandonaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Versículo triste. Abandonaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. El ídolo cananeo Baal, que era conocido, el dios Baal, era un rival atractivo en contra de Jehová. Aquí es donde viene lo curioso. Era atractivo, ¿no? El joven a veces aburrido, bueno, pues aquí ellos tenían un dios atractivo en contra de Jehová, porque se pensaba que era el ídolo que controlaba el clima y la naturaleza para los cananeos. Este dios era esencialmente el dios del éxito para la agricultura. En una sociedad agrícola, las personas servían a Baal porque querían un buen clima para tener cultivos y rebaños abundantes. El otro ídolo cananeo, Astarot,
esos nombres, ¿no? Astarot. Era un rival atractivo de Jehová también, porque se pensaba que ella era la diosa del amor, el sexo, la fertilidad. Este era usualmente honrada por medio de la práctica de rituales de sexo con sacerdotisas, ¿no? Que caían en terribles, terribles pecados. El punto final con Astarot era el sexo y el amor. La religión de estas diosas de la fertilidad estaba acompañada de todo tipo de prácticas, prácticas perversas, prácticas terribles que el pueblo caía, ¿no? Especialmente en Canaán, la cual fue fundada en una forma degradada, la cual incorporaba también sacrificio de niños, una perversión terrible. El pueblo no entendió lo que Dios pedía a su pueblo, o no quiso entender, quizás. Ellos se dejaban guiar por los demás pueblos. Jehová pedía exclusividad. Eso es lo que él pedía, es decir, una adoración única. Si el pueblo adoraba a otros dioses, se consideraba idolatría, pero las nuevas generaciones no lo veían eso como idolatría. Ellos probablemente pensaban que estaban añadiendo unos pocos dioses, junto con el Dios de sus padres. Eso era la vivencia de los demás pueblos que tenían muchos dioses. Se veía el poder de una nación por la cantidad de dioses y los israelitas anhelaban imitarlos, ya que ellos solo tenían un solo Dios. Mientras más dioses tenía la nación, se creía en ese tiempo que era una nación poderosa, porque todos estaban a favor de la nación. En cambio, Israel tenía solamente a Jehová. Entonces el pueblo decía, no, nosotros tenemos un solo Dios, no, queremos más, porque la gente tiene más dioses. Entonces no dejaron, entre comillas, no lo dejaron a Jehová. Jehová lo tenía, pero ellos añaden más dioses. ¿Y qué sucede cuando se añade más Dios? Eso no permite Jehová. Jehová te permite una adoración exclusiva. Eso es lo que Dios permite. El pecado cometido por esta generación era aún más ofensivo para Dios porque era hecho delante de sus ojos, dicen los versículos. El mal no estaba justificado, pero lo más ofensivo es que lo hacían delante de los ojos de Jehová. La influencia de los cananeos que ellos permitieron que permanecieran les llevaron a la idolatría. El resultado de no sacar completamente a los cananeos fue grave, pero Israel nunca lo imaginó. Y nosotros en la actualidad somos idólatras. Esa es la pregunta. ¿Adoramos otros dioses? ¿Qué dioses adoramos nosotros? Los famosos dioses del trabajo, que lo llaman las autoridades, ¿no? El lujo, los dioses de la comodidad o de la vanidad. En Jueces capítulo 2, versículo 14 dice que el furor de Jehová se encendió contra Israel y los entregó en manos de saqueadores que los saquearon. Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. La meta de Dios no era el castigo, sino el arrepentimiento. Muchas veces nosotros también lo vemos como castigo, cuando el propósito que busca Dios no es castigarnos, sino que nos arrepintamos. Por lo tanto, deberíamos ver esto como una manifestación del amor de Dios hacia Israel, en lugar de su odio, en lugar de creer que Dios odia a su pueblo. Pero el juicio de Dios que puede llegar a ser sobre una persona es el ser dejado solo para intentar de traerlos al arrepentimiento. Vemos el mismo principio en la relación entre padres e hijos. Aunque los hijos a menudo desean que sus padres les dejen solos, en realidad es peor temor, es su peor temor si lo dejan solos. Pero ellos quieren, de la boca para afuera dicen, no, déjeme solo. Pero es su peor temor, el que nadie les ame lo suficiente para corregirlos. El ser humano, en otras palabras, en resumen, el joven, cuando te dice, yo quiero estar solo, quiero que me dejen solo, lo que está diciendo en el fondo es que no quieren. Temen eso, es su peor temor que lo dejen solo. Y quiere un joven o una joven quiere una corrección.
Según muchos estudios, los hijos de adultos, los hijos de cuando ya están adultos, que han tenido que enfrentar a la justicia, reclaman con unas clásicas preguntas. Mamá, ¿dónde estuviste cuando empecé a cometer estas faltas? ¿Dónde estabas, papá, cuando empezaba a salir con gente que estaba cometiendo faltas? ¿Dónde estabas cuando comencé a cometer delitos? ¿Por qué no me detuviste? ¿Por qué permitiste que yo cediera ante eso? A veces los padres, ante eso, responden que si el hijo o la hija le hubiese pedido, él hubiera estado ahí. Pero ya es demasiado tarde. La corrección es en el momento oportuno. Y lo que estaba haciendo ahora Jehová, en el versículo 14, es corregir a Israel. Los entrega en manos, en la esclavitud. Recapacita, cambia. No puede ser que en el versículo 12 que hemos leído, que está en la diapositiva, diga, y abandonaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. ¿Cómo lo abandonaron? Lo abandonan, obviamente, trayendo otros dioses. ¿Has escuchado a veces cuando uno le dice, vamos a la iglesia? Yo me considero miembro de la iglesia. Yo amo a Dios. Cuando a mí me preguntan, yo amo a Dios. Yo le digo que soy miembro de la iglesia, pero ya voy a ir, ya voy a asistir. Tus otros dioses no te dejan, pero él tiene su Dios. Y él cree o ella cree que así es y que está bien. Es algo muy, muy usual, ¿verdad? Eso lo hemos escuchado muchas veces. Lo mismo decía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel creía en Jehová, por supuesto que creía. Lo tenían a su Dios, pero ellos también tenían otros dioses y los traen a su pueblo. Obviamente que Dios no permite eso y obviamente que Dios se aparta de ellos, aunque ellos no lo sabían. Ellos seguían creyendo que tenían a Jehová como su Dios, cuando no era cierto. Ya Jehová se había apartado. El Señor tiene una paciencia infinita. Y eso lo vemos en Jueces capítulo 2, versículo 16. Mas Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban. Fin del versículo. Debido a su gran amor por su pueblo, el Señor determinó una nueva forma de gobierno. Dios levantó jueces a pesar del hecho de que no lo merecían, pero tampoco lo iba a abandonar a su pueblo. Fue un método hecho necesario debido al fracaso repetitivo del pueblo. No está claro si tenía en mente un enfoque de algún tipo de gobierno democrático, pero de entre la gente levantó jueces como libertadores y líderes en sus batallas. También para proporcionar una apariencia de autoridad descentralizada. Algunos de estos jueces reinaron hasta 40 años y bajo su mandato prevaleció la paz en ocasiones. Algunos de los jueces también eran luchadores, grandes líderes en las batallas de los israelitas y en muchos casos obtuvieron victorias significativas. Ellos querían a los jueces como líderes políticos y militares, pero no como líderes espirituales. Qué curioso, ¿verdad? No entendieron que si les iba bien en la parte espiritual, lo político y lo militar también les iría bien. Después de Josué, la idea de un líder para Israel que los libraría de sus enemigos se convirtió en una parte habitual de la historia, la tradición y el saber. Cada vez que un juez se enfrentaba al enemigo y ganaba, reafirmaba la idea de un libertador que producía victorias políticas y militares. Esto es importantísimo saberlo. Prestemos atención a esto, porque este era el tipo de libertador que los judíos esperaban en los días de Jesús. Una de las principales razones por las que tantos judíos no vieron al Mesías en Jesús de Nazaret fue porque no encajaba en el patrón que conocían de sus libros de historia. Sabían de Otoniel, el pueblo judío sabía de Otoniel en el tiempo de Jesús, juez que libró a Israel de manos del rey de Mesopotamia.
Eso lo dicen en Jueces, ¿verdad? Capítulo 3. Ellos sabían de Ahod, que libró a Israel de las manos de Moab. Sabían de Sangar, que liberó a Israel de las manos de los filisteos. Y sabían de Débora, la única mujer líder en la historia bíblica de Israel, quien liberó a Israel de los cananeos y de sus carros de hierro. No es de extrañar entonces que el pueblo judío en los tiempos de Cristo esperaran tal liberación del Mesías, largamente esperado. Ciertamente los escritos de los profetas reforzaron la idea de una victoria política. Eso lo vemos en Isaías, que conecta el juicio mesiánico con la conquista militar. Eso lo dice en Isaías capítulo 11, versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres, dice el versículo 4, y reprenderá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará a los impíos. Fin del versículo. Al saber esto, entonces, parece que el Mesías vendrá a ejecutar juicio por los pobres, a abogar por Israel y pelear sus batallas. ¿No debería venir el Mesías para liberar a Israel de los romanos que estaban despojando a los israelitas con fuertes impuestos? Lo que los escribas y fariseos no percibieron es que las profecías mesiánicas tendrían un cumplimiento dual, es decir, un cumplimiento doble. En muchos casos, las profecías no se cumplieron en la primera venida de Cristo, porque esperaban su cumplimiento en la segunda venida. Esto amenazó las esperanzas orgullosas de los judíos en el tiempo del Salvador. Aquellos que buscaban un Mesías político poderoso que tomara la responsabilidad de cambiar el mundo para que ellos no tuvieran que cambiar, obviamente. Ellos buscaban lo espectacular. Su Mesías iba a mostrar gran poder y gloria al derrocar a los líderes romanos. Y ellos, obviamente, iban a ser los nuevos líderes. Es por eso que la gente sale a recibir a Jesús cuando hace su entrada a Jerusalén, porque decían que era el Rey de Reyes. Pero Jesús viene montado en un burro. Jesús lo hace montado en un burro, demostrando que no había llegado para ser el libertador que ellos esperaban, sino el libertador de la vida espiritual. En la segunda venida, según las escrituras, se menciona que vendrá ya no sentado en un burro, sino vendrá con poder. Y ahí obviamente se mencionan caballos, ¿verdad? En el Apocalipsis. Su Mesías sí vino, nacido naturalmente en un pesebre de una virgen. En lugar de traer una revolución entre las naciones, enseñó que se llevaría a cabo una revolución dentro de los corazones de hombres y mujeres. Con demasiada frecuencia somos como estos primeros judíos, esperando que los demás cambien, buscando un milagro o una manifestación fuera de nosotros, en lugar de buscar dentro de nuestros corazones. Eso nos cuesta aceptar que nosotros somos los que tenemos que cambiar. Eso es lo primero. Y eso lo vemos en Jueces capítulo 2, versículo 17, que está en esta diapositiva, y dice, y tampoco oyeron a sus jueces, sino que se prostituyeron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Pronto se apartaron del camino en que anduvieron sus padres, que obedecían los mandamientos de Jehová. Ellos no lo hicieron así. Ellos adoraron, empezaron a adorar, a adoptar nuevos dioses. ¿Y los dioses de quién? Los dioses de los cananeos. Entonces, cuando ellos llegan, les dicen a los mismos cananeos, hey, danos tus dioses. Y lo empiezan a adorar. Es por eso que los cananeos cobran mayor fuerza, porque ellos saben que el pueblo enemigo los está adorando a sus dioses de ellos. Y los cananeos en ningún momento adoran a Jehová.
En el capítulo 3, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esa es una constante, ¿verdad? Después de que Dios trajera liberación a través de la obra de Otoniel, Israel eventualmente se desviaría de su dependencia y obediencia hacia Dios. Su victoria no duró automáticamente para siempre, debía de mantenerse. En el capítulo 3, versículos 6 y 7, dice, y tomaron a sus hijas por esposas y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. O sea, hubo una mezcolanza, una mezcla, ¿no? De tribus, de costumbres, de naciones. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. El pecado siempre trae ataduras y a veces es comparado con el pescado. El pescado o el pez nunca contempla la atadura del anzuelo cuando va tras la carnada hasta que cae y se vuelve pescado. Una vez más, el pez nunca contempla la atadura del anzuelo cuando va tras la carnada hasta que cae. En Jueces capítulo 3, versículo 15, Dios levanta un libertador para Israel, Ahod. Es una de esas historias pequeñas que lo vamos a ver algo pequeño nada más para tenerlo presente. Dice que Ahod, el cual era zurdo, ¿no? Zurdo, pues es obviamente alguien que usa la mano izquierda, ¿no? O la parte izquierda de su cuerpo en lugar, es predominante antes que la parte derecha. En el mundo antiguo, las personas que eran zurdas eran obligadas a ser diestras. Esto hacía que la posición de Ahod como zurdo fuera más inusual. Los versículos del 16 al 20 del capítulo 3 menciona el asesinato atrevido de Eglón por parte de Ahod, ¿no? Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, dice, ¿no? Israel debía de pagar este presente de dinero. Ahí nos demuestra que Israel estaba sometido, ¿no? Y tenía que pagar tributo, presentes, porque ellos estaban bajo el dominio del rey de Moab. Pero le dice pues a Ahod, ¿no? Tengo palabra de Dios para ti. Ahod ciertamente dijo la verdad cuando él le dijo esto, ¿no? El mensaje era, aquellos que oprimen al pueblo de Dios tocan la niña de sus ojos y serán juzgados por ellos. Y lo matan, ¿no? En Jueces capítulo 3, versículo 27 al 30, pues Ahod, después de que matara al rey, dirige a los israelitas hacia la batalla en contra de los moabitas, ¿no? Él iba delante de ellos, ¿no? De la misma manera, Dios levanta líderes en la iglesia, pero ellos no pueden hacer la obra por sí mismos. Todo el cuerpo necesita, obviamente, estar unido. Hay otro juez, ¿no? Samgar. En Jueces, capítulo 3, versículo 31, la breve historia de Samgar, ¿no? Después de él fue Samgar, hijo de Anat. Samgar es uno de los 6 individuos que llamamos jueces menores, ¿no? Debido a que no fue escrito mucho sobre ellos. Pero aún así la obra que ellos hicieron por Dios fue tan importante en su día como la obra de cualquier otro, ¿no? Al avanzar llegamos al capítulo 4 de Jueces y ahora vamos a ver a Débora y Barak o Barak. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, nombre de hombre, ¿no? El cual habitaba en Aroset Goín, ¿no? Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros herrados, o sea, de metal, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Y en Jueces capítulo 4, versículo 4 nos dice, y juzgaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, esposa de Lapidot. Algunos consideran inesperado que Dios levantara a una mujer como profetisa, pero el Nuevo Testamento pone en claro que Dios también da a las mujeres el don de la profecía y ellos lo deben de practicar de una forma apropiada. Para ello puedes leer en capítulo 11 de Primera de Corintios, versículo 5. La Biblia nos habla de otras profetisas también. Por ejemplo, María, la hermana de Moisés, en el Éxodo capítulo 15, versículo 20.
Hulda, capítulo 2 de Reyes, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14, nos habla de Ana también, ¿no? Eso es en el Nuevo Testamento, y de las 4 hijas de Felipe, eso está en Hechos. O sea, también habían otras profetisas. Primera Corintios capítulo 11, versículo 5, dice que vemos, bueno, ahí vemos que el elemento esencial para el ministerio de una mujer como profetisa en la iglesia primitiva era su clara sumisión pues al liderazgo del varón, en este caso el sacerdocio, ¿no? En la iglesia. Para ello ellos tenían que usar el velo. En la iglesia del Nuevo Testamento, una mujer debía utilizar sus dones en el contexto del orden establecido por los líderes de la iglesia, ¿no? Esto siempre es posible porque el don de la profecía nunca abruma a aquel que lo recibe. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, ¿no? El asunto desde la perspectiva del Nuevo Testamento no es si las mujeres pueden ser utilizadas de una gran manera por Dios. Por supuesto que se puede. Dios puede utilizar también a las mujeres. El asunto es de liderazgo, responsabilidad final y autoridad. Y Dios le ha dado estas responsabilidades al hombre, tanto en el hogar como en la iglesia. No es machismo, es sacerdocio. Las mujeres pueden ayudar grandemente a Dios, pero debe ser bajo el liderazgo de la autoridad del hombre en la iglesia. Las razones no tienen nada que ver con alguna noción de superioridad del hombre. Tiene que ver con el orden ordenado por Dios y obviamente el sacerdocio. Entonces, el don de profecía es un don espiritual especial que está disponible para todo miembro digno de la iglesia. Una definición de profeta o profetisa es alguien que sabe por el Espíritu Santo que Jesucristo es el divino Hijo de Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, dice en Apocalipsis, ¿no? Moisés, recordemos que él ora, ¿no? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Por lo tanto, Débora, que tenía abundancia del don especial del testimonio, puede haber sido referida como profetisa. El espíritu de la iglesia de Dios es el que manifestó Moisés. Ojalá que todo el pueblo fuera profeta. El propósito del reino con el que estamos asociados es difundir el conocimiento a través de todos los rangos del pueblo y hacer de cada hombre un profeta y de cada mujer una profetisa para que puedan entender los planes y propósitos de Dios. Con este propósito se nos ha enviado el Evangelio y los más humildes pueden obtener su espíritu y testimonio. Ahora, en la actualidad, ¿puede existir eso? El elder Bruce R. McConkie ha dicho, se espera que todo miembro de la iglesia que actúe en sumisión a las leyes y al sistema que el Señor ha ordenado, tenga el don de la profecía. Es por este don que viene un testimonio de la verdad. Si vemos también, el presidente Joseph Fielding Smith ha dicho, nuestras hermanas tienen tanto derecho a la inspiración del Espíritu Santo para sus necesidades como los hombres. Tienen derecho al don de la profecía sobre asuntos que sería esencial que ellas supieran, como lo es para los hombres. El presidente Hinckley dijo, mis queridas hermanas, ustedes como mujeres tienen tremendas responsabilidades ejecutivas en esta iglesia. Y nadie aprecia más que yo las maravillosas contribuciones que hacen y la gran sabiduría que aporta. Eso fue un mensaje que se llamó Los 10 dones del Señor. Así como una mujer con un don especial para la poesía puede llamarse poetisa, así una mujer con el don espiritual de predecir puede llamarse profetisa. Esto es una pequeña anécdota, ¿no? Dice, una de las hijas del elder Bruce R. McConkie le preguntó una vez a su padre, ¿no? ¿Qué es una profetisa? Y su respuesta fue, una profetisa es una mujer como tu madre, que profetizaba su mamá, ¿no? A veces nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hermanas, tanto hermanas de sangre o hermanas en la iglesia, son las que profetizan, ¿no? Miran el futuro a veces. Volviendo a las escrituras de Jueces, en el capítulo 4, vemos que debido al don, Débora fue bendecida con perspicacia espiritual y capacidad de liderazgo.
Obviamente que compartió libremente sin preocuparse por quién se llevaría el crédito, ¿no? Ella no estaba preocupada por eso. Ella no necesitaba un título, una posición, un reconocimiento para ayudar a Israel. Todo lo que necesitaba era un corazón dispuesto y caritativo que deseara estar al servicio del Señor. Y ella lo tenía, ¿no? Obviamente que se une con Barak, quien era el hombre que tenía que liderar el ejército, ¿no? Débora pues no va en eso, ¿no? Sísara, por el otro lado, y su ejército son finalmente derrotados. Y Sísara muere en la tienda de una mujer, ¿no? Obviamente eso lo pueden leer en casa, lo pueden leer ustedes porque muere de una mujer en la tienda a través de una forma muy fea. En el capítulo 6, en Jueces capítulo 6 del versículo 1 al 5, dicen que los madianitas no dejaron sustento para Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, los oprimían a los israelitas, ¿no? El libro de Mormón menciona muy breve acerca de las batallas perdidas de los nefitas, y lo mismo sucede en el Antiguo Testamento, que son muy breves, acerca de sus batallas perdidas por los israelitas. Siempre cuando el pueblo pierde, no se explica mucho, ¿no? Es bien breve. Siempre cuando ganan hay más historia, ¿no? Eh, bueno, eso siempre ha pasado, tanto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tanto en el libro de Mormón, ¿no? En Jueces capítulo 6, versículo 6 dice, así era Israel empobrecido en gran manera por causa de los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Tan empobrecidos y desesperados estaban los israelitas que clamaron al Señor por ayuda. Y lo primero que hizo el Señor fue enviar un profeta, cuyo nombre pues, no se menciona, ¿no? Se desconoce en el versículo 7 al 10 del capítulo 6 de los jueces, ¿no? Pero ellos, obviamente, en el versículo 15 menciona que obviamente ellos anhelaban tener a un líder, y Gedeón no pensó que era un guerrero pues poderoso y respondió, oh mi Señor, ¿con qué salvaré a Israel? En el versículo 15, ¿no? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. El ángel respondió, ciertamente yo estaré contigo y herirás a los madianitas como a un solo hombre, ¿no? Herir como un solo hombre significa pues que las vastas masas de madianitas serían conquistadas como si fueran un solo hombre. Esto le pareció increíble a Gedeón, ¿no? Por lo que le pidió al ángel una señal para demostrar que realmente era un enviado de Dios. Se proporcionó la evidencia debidamente y Gedeón se inclinó en humilde sumisión al llamado del Señor. Muy a menudo el Señor llama a su siervo a personas, a su servicio, a personas inexpertas y les asigna tareas importantes y decisivas. Al principio, como Gedeón, pueden tener miedo de la tarea. Si algún hermano o hermana se siente no preparado o incluso incapaz de responder a un llamado a servir, a sacrificarse, a bendecir la vida de los demás, recuerda esta verdad. A quien Dios llama, Dios califica. Al leer las historias de aquellos a quienes el Señor ha llamado de su debilidad, podemos tener la seguridad de que recibiremos la fortaleza para cumplir con los llamamientos. Dios no comienza preguntándonos sobre nuestra capacidad cuando nos da un llamamiento, sino solo sobre nuestra disponibilidad. Y si luego demostramos nuestra confiabilidad, aumentará nuestra capacidad. El Señor llama a los misioneros, maestros de la primaria, líderes de quórumes, a los padres, a las madres, a salir de su debilidad para que se conviertan en sus siervos poderosos. Él no pide que primero se fortalezcan y luego sirva. Él no espera hasta que estén completamente entrenados y sean hábiles. Como Gedeón, a menudo los llama desde la oscuridad y la debilidad. Él les dice que vayan con la fuerza que tienen y luego conviértanlos en poderosos guerreros. Las primeras asignaciones suelen ser más pequeñas, pero realmente significativas, y ayudan a los llamados a fortalecer a sus propias familias. Así que todos nosotros a veces nos sentimos como Gedeón, torpes a veces, nos sentimos menos, quizás pensamos que somos los menos indicados. Muchos de nosotros nos hemos sentido así y se nos ha dicho eso.
Gedeón pensó de esa manera cuando el Señor le pidió que salvara a Israel de los madianitas, ¿no? Mi familia es pobre, le dijo Gedeón, ¿no? Es la más pobre en Manasés. Y yo soy el menor en la casa de mi padre. O sea, soy el insignificante. Eh, pero contaba con tan solo 300 hombres, pero con la ayuda del Señor derrotó a los ejércitos de los madianitas, ¿no? El Señor puede llevar a cabo extraordinarios milagros con una persona de talento común que sea humilde, fiel y diligente en servirle y que trate de mejorar. La razón es que Dios es la fuente máxima de poder. Es importante, nosotros tenemos que tener fe, obviamente, y nosotros podemos conquistar nuestros temores, lo que se nos presente en nuestros llamamientos, como Gedeón lo hizo, ¿no? Como Gedeón lo hizo. Y vemos en esta imagen que Gedeón con 300 hombres pudo ganar la batalla. En Jueces capítulo 7, versículo 20, dice, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, una forma inusual de ganar una batalla, ¿no? Desde tocando trompetas y quebraron los cántaros, ¿no? Haciendo bulla y sosteniendo las antorchas con la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas. Gritaron, la espada por Jehová y por Gedeón, tal como se muestra en la imagen, y obviamente pues todos salen aturdidos ante esa bulla que hay, antorchas con fuego, obviamente que el pueblo enemigo salió disparado, ¿no? Y así de esa manera gana Gedeón la batalla. Ahora entramos en los capítulos finales de esta clase, en Jueces capítulo 13, versículo 5, no pasará, dice, navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios. Bueno, ya los que estamos en esta clase ya sabemos de quién se trata, ¿verdad? Pero se trata de quién vamos a hablar brevemente. Pero algo que debemos tener claro es para entender la vida, si no, no lo podemos entender y obviamente que eh, no lo vamos a entender bien lo que nos quieren enseñar en estos versículos, en esta historia, ¿no? ¿Qué es un nazareo? No es nazareno. Nazareno no. Nazareno fue Jesucristo porque fue de Nazaret. Nazareo es diferente, ¿no? No tiene nada que ver con el pueblo de Nazaret o los de Nazaret llamados nazarenos. Un nazareo era un individuo cuya vida estaba apartada como siervo del Señor. Un nazareo, uno separado significaba, ¿no? Alguien de cualquier sexo que estaba obligado por un voto de un tipo peculiar a ser apartado de los demás para el servicio de Dios. La obligación era de por vida o por un tiempo definido. La persona decidía. No hay aviso en el Pentateuco de nazareos para la vida, pero se dan las normas para el voto de un nazareo de días. Eso lo encontramos en Números, capítulo 6, versículos del 1 al 21. El nazareo, durante el término de su consagración, está obligado a abstenerse de uvas de vino, de toda producción de la vida, es decir, a tomar alcohol y toda clase de bebida embriagante. No se podía embriagar. Tenía prohibido cortarse el pelo o el cabello de la cabeza o acercarse a cualquier cadáver. No podía tocar ni acercarse a ningún cadáver. Esto se especifica porque vamos a ver ahorita la historia del quien vamos a hablar, que obviamente a él hace caso omiso de esto, ¿no? O de ninguna persona que haya fallecido, ellos no podían tocarlo, incluso si era un familiar o un pariente más cercano. Cuando se cumplió el periodo de su voto, fue llevado a la puerta del tabernáculo, el que hacía pues este voto, y se le pedía que ofreciera un cordero en holocausto, en cordero, en ofrenda por el pecado y un carnero en ofrenda de paz, con el acostumbrado acompañamiento de ofrendas de paz. Entonces, eso tenemos que ver lo que ese eran los nazareos, lo que hacían, ¿no? Por ejemplo, también se mencionan nazareos vitalicios, o sea, de por vida en las escrituras, no solamente a Sansón, sino también el profeta Samuel, que luego lo vamos a ver, a Juan el Bautista, que es el más conocido, y el único de estos realmente llamados nazareo es Sansón, ¿no? Creen que, pero son estos 3 personajes que son nazareos vitalicios, que quiere decir de por vida, ¿no? No sabemos si el voto de por vida fue alguna vez hecho voluntariamente por el individuo, ¿no? En todos los casos mencionados en la Sagrada Historia, fue hecha por los padres antes del nacimiento del mismo nazareo, en este caso de Sansón.
Eh, Ahora, curiosamente, vemos de que los tres nazareos, Sansón, Samuel y Juan el Bautista, pues nacieron de mujeres estériles, ¿no? Y fieles que estaban dispuestas a dar a sus hijos eh, al Señor, ¿no? Y si Él los hacía de fructíferos. Los ángeles anunciaron los nacimientos de Sansón y Juan, ¿no? El sacerdote Elí le prometió a Ana que daría a luz a Samuel en respuesta a sus humildes oraciones, ¿verdad? Eh, es bonito saber eso. Y en el capítulo 3, en el versículo 8, dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste regrese ahora a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. El deseo de unos padres que hasta la fecha es la misma, ¿no? Eh, los padres de Sansón querían saber cómo iban a tratar, a cuidar, a enseñar a su hijo, ¿no? Porque iba a ser dedicado prácticamente, iba a ser un voto, ¿no? Entonces, pero esto se aplica también a todos los padres en la actualidad, ¿no? Deberíamos tener el mismo deseo, poder ser enseñados de lo alto para poder saber qué enseñar a nuestros niños, a nuestros hijos. Pero hay que recordar que no estamos solos, ¿no? Tenemos las escrituras, los profetas de los últimos días y el Señor. Siempre podemos pedirle al Señor que responda las mismas preguntas para cada uno de nuestros hijos. Si las respuestas no vienen por visita angelical, ciertamente lo harán por inspiración del Espíritu Santo. Eso es lo que un padre tiene que buscar para sus hijos, ¿no? Confiamos en Dios porque sabemos que Él ama cada alma. Somos cada uno de nosotros, somos sus hijos, ¿no? Y no estamos solos. Ahora, aquí he puesto en esta diapositiva, pues he tratado de poner un mapa para poder ubicarnos, ¿no? En ubicarnos lo que va a acontecer ahora. Veamos. ¿Dónde queda Dan? La pregunta es, ¿dónde queda Dan, que es la familia de Sansón? Y miremos dónde están los filisteos, ¿no? Sansón pertenece a la tribu de Dan. La parte verde, en el círculo, primeramente en el círculo rojo es lo remarcado, ¿no? Ahí vemos la tribu de Dan, que está la tierra de verde, es donde vivía pues Sansón. Y vemos en la parte izquierda, en la parte inferior, vemos que dicen los filisteos, ¿no? Están muy cercas, nos damos cuenta, ¿no? Los filisteos están ahora, ellos están ahora, pues donde ahora en la actualidad viene a ser la franja de Gaza, ¿no? Que les pertenece a los palestinos. Y siempre se oyen de noticias, ¿no? De guerras. Cuando hay guerras, siempre esa zona es bien militarizada, ¿no? No son buenas las noticias, pero se oye de ellos, ¿no? En la actualidad es la franja de Gaza, lo que es ahí, lo que era antes los filisteos donde ellos vivían. Entonces estaban muy cerca. Es ahí donde ocurre esta historia que vamos a ver ahora acerca de Sansón, que tenía una fuerza increíble, dicen, ¿no? Pero él tiene un problema con sus ojos, ¿verdad? Vamos a verlo. Sansón se enamora, pues, de una mujer, dice en el capítulo 14, en el versículo 2, dice, he visto una mujer en Timat, ¿no? Ahora pues tráemela, le dice, ¿no? Por mujer. Sansón se enamora de una mujer de inmediato, fue amor a primera vista. Esta historia no es solo otro hombre que se enamora de una mujer hermosa. El texto dice que el encantamiento de Sansón era del Señor, ¿no? El Señor puede, en este caso, de repente hacer excepciones, pero también Sansón, sus ojos rápidamente se van por las mujeres filisteas, ni siquiera de su propia nación, ¿no? La primera esposa de Sansón también es un tipo de lo que vendría después, ¿no? Son parecidas, ¿no? Porque luego tiene a Dalila, la famosa Dalila, ¿no? Sansón escoge mujeres fuera del pacto, ¿no? A lo largo de su vida. Dalila lo presionó para que descubriera sus secretos, ¿no? Sería fiel a su pueblo y pues no sería fiel a Sansón, ¿no? Ella sería una traidora prácticamente. Sansón no rechazó a su primera esposa, pero sí la dejó en Timnat, ¿no? Pero nos dice que la primera esposa la deja molesto, obviamente, porque los hombres le ganan una apuesta, obviamente porque la esposa pues lo tienta y le dice que le diga la respuesta del acertijo que da Sansón, ¿no? Obviamente después Sansón tiene que buscar 30 sábanas, ¿no? Mudas de ropa.
Y aquí vemos que el motivo por el cual cae Sansón es pues la famosa arma de las lágrimas de una mujer, ¿no? Encontró a su víctima y Sansón pues obviamente cae. En el capítulo 15, en el versículo 4, dice que Sansón atrapa 300 zorras, ¿no? Son unas historias bien interesantes, ¿no? 300 zorras y tomó antorchas, o sea, teas, y las revolvió cola con cola. Lo amarra a las zorras, cola con cola, y les pone estas teas, que vienen a ser pequeñas antorchas. Obviamente las zorras, cualquier animal, pues sale despaverido por todo lugar, trata de zafarse de ello, pero lo hacen en un granero, ¿no? Donde hay siembra, obviamente que todo el fuego hace que se prenda y obviamente la cosecha se pierda, ¿no? La pregunta que uno se hace también es, ¿quién puede atrapar 300 zorros, ¿no? O zorras. Pues, es un poco complicado, ¿no? Esa tarea en sí misma es notable, pero una vez que lo atrapa, pues todavía los amarra y luego hace que vayan por el suelo corriendo y esto produce pues una destrucción, ¿no? En el tiempo de la cosecha del trigo. Es terrible, ¿no? Luego vemos en el capítulo 16 a Dalila, ¿no? Dalila la conoce. Dalila, lo que mencionan los estudiosos, era una mujer muy atractiva, pero también era una mujer que vendía su amor, que es conocida como una prostituta, ¿no? Obviamente, no cualquier prostituta, era una mujer muy cara dentro de la sociedad que ellos vivían de los filisteos. Aparte, obviamente, era una mujer muy encantadora, lo que dicen las lo que dicen los escritos, como Josefo, que habla de ella en muchos escritos que hablan acerca de Dalila y de Sansón, ¿no? Ahora, Dalila también obviamente se vende ante los enemigos de Sansón, que son los filisteos, porque ellos le ofrecen dinero, ¿no? Es por eso que Dalila cae, ¿no? La Biblia obviamente describe a Dalila como una mujer que vive en el valle de Sorek, dejando vago su nacionalidad y sustento, ¿no? Josefo, perdón, afirma claramente que ella era una prostituta filistea y todo en su historia sugiere que era una cortesana de persistencia, obviamente que siempre tenía un encanto personal, pero era muy hábil mentalmente, ¿eh? Confianza, ella era una mujer de una reputación alta, a pesar, una reputación dentro de ese mundo, ¿verdad? Obviamente que Sansón cae nuevamente. ¿Pero por qué? Porque Dalila fue consistente, usó sus habilidades para un propósito, ¿no? El propósito que Dalila tenía, pues, era el dinero. Eh, él cede a través de ella, es más, dicen que Sansón le pagó a ella, ¿no? Y obviamente Dalila quería más dinero y el enemigo pues le ofrece mucho más dinero. Entonces es así como cae Sansón. Eh, obviamente sus padres nunca estuvieron de acuerdo. Eh, eh, Hay que saber de que Dalila era hábil, sin duda, porque le dice, ¿no? Dime, te lo ruego, ¿dónde reside tu gran fuerza? Le susurra, pues, ¿no? Él respondió, él siempre, y aquí es el problema que cae Sansón, ¿no? Él siempre en broma, átame, le dice, con 7 cuerdas sin secar, ¿no? O sea, cuerdas nuevas, ¿no? Eso me va a hacer débil. Y él juega y no se da cuenta que obviamente en ese jugueteo, él cree que esas bromas que están haciendo, obviamente él llega a caer y obviamente que él comparte su secreto con Dalila, con quien obviamente le cortan el cabello, ¿no? Eh, es curioso de que como un hombre tan fuerte como Sansón se cree que pues la fuerza estaba en su pelo, ¿no? Y cuando obviamente no era así. El pecado, el problema que tenía Sansón es caer en el pecado de unirse a esta gente, ¿no? Sansón sabía que Dalila era un problema, pero no pudo evitarlo. Él cede, cae en eso, ¿no? Después que ella había intentado someterlo 3 veces, él continúa en su compañía. Un grave error, ¿no? Que comete. Qué figura magnífica, qué carácter real, dijo el presidente Hinckley, ¿no? Qué figura magnífica, qué carácter real es un hombre que ha sido ordenado a ese sacerdocio, que se llama Melquisedec, por el gran sumo sacerdote,
pero que camina con dignidad y con humildad ante su Dios, que vive con respeto y aprecio por sus asociados, que da la espalda al adversario, que se convierte en un verdadero patriarca de su hogar, un hombre bondadoso y amoroso. Un hombre así nunca debe agachar la cabeza avergonzado, vive sin remordimientos. Los hombres pueden hablar de él como quieran, pero él sabe que Dios conoce su corazón y que es puro e inmaculado. Caso contrario, pues lo de la vida de Sansón, ¿no? Él parece que él no se da cuenta que Dios se aparta de él porque él rompe el voto, él quiebra el voto que él ha hecho, ¿no? Eh, Obviamente, más se dio cuenta ya cuando obviamente le cortan el cabello y él se da cuenta que ya no hay poder, ¿no? Eh, Sansón pasa una tristeza. ¿Por qué? Porque pasa por un periodo de arrepentimiento y compromiso, porque nuevamente recibió una fuerza extraordinaria. Nos dicen Jueces capítulo 16, versículo 30, ¿no? Eso lo llevó obviamente a la ceguera, pues, ¿no? Le sacan los ojos. Es terrible, es terrible. Vemos el presidente Wilford Woodruff hace muchos años, dijo, he visto a Oliver Cowdery, miren lo que dijo, he visto a Oliver Cowdery cuando parecía que la tierra temblaba bajo sus pies. Oliver Cowdery fue pues uno de los testigos del profeta José Smith, ¿no? Y el presidente Woodruff lo vio cuando lo vio y lo escuchó a Oliver Cowdery cuando daba un testimonio. Dijo, repito lo que dijo, ¿no? Parecía que la tierra temblaba bajo sus pies. Nunca escuché a un hombre dar un testimonio más fuerte que cuando estaba bajo la influencia del Espíritu. Pero en el momento en que dejó el reino de Dios, se refiere a Oliver Cowdery, en ese momento su poder cayó como un relámpago del cielo. Fue despojado de su fuerza como Sansón en los brazos de Dalila. Perdió el poder y el testimonio que había disfrutado y nunca más lo recuperó en su plenitud mientras estuvo en la carne, aunque murió en la iglesia. A un hombre no le conviene pecar o hacer el mal. Eso dijo el presidente Woodruff. Ahora, Sansón luego de caer es encarcelado, pues, ¿no? Y le quitaron los ojos, dicen los versículos, esos mismos ojos que le guiaron por esos caminos ahora los había perdido. Esos ojos que le guiaron a los filisteos, ahora ellos le quitaron. Luego menciona la historia que le creció el cabello y recobró su fuerza y en último intento pudo derrumbar las columnas que sostenían un edificio y en la cual murieron cerca de 3,000 personas, ¿no? Así termina la vida de Sansón. Con esto vemos al hombre más fuerte del mundo, débil bajo el poder de una relación amorosa. Quizás Sansón pensaba que debido a que él era fuerte en un área de su vida, él era fuerte en todas las áreas. Craso error, ¿no? Un error muy típico que ocurre. En esto él estaba desesperadamente equivocado, estaba muy mal en esto. ¿No? No que su cabello le hiciera fuerte, él creía también que su cabello le hacía fuerte, sino que su cabello era el símbolo de su consagración, era la garantía del favor de Dios hacia él. Mientras su cabello no había sido tocado, él era un hombre consagrado y tan pronto fue rapado, él ya no estaba perfectamente consagrado y luego su fuerza se apartó de él. ¿Qué diferencia con José? ¿No? El vendido a Egipto, pues el líder de Egipto, ¿no? Que ya lo hemos visto, que no se dio. Y a la primera, huye, ¿no? Sansón fue diferente y jugó con la tentación y eso pues hizo su caída, ¿no? Si Sansón hubiera sabido los resultados de su asociación con Dalila, nunca hubiera hecho la primera visita. Algunas de esas historias son insólitas, trágicas o contienen escenas un poco repulsivas en Jueces, ¿no? Y nos preguntamos cómo los israelitas pudieron haber llegado hasta tal punto de iniquidad. Aún así vemos que la mano del Señor ayudaba a Israel, aun cuando en su mayoría era un pueblo espiritualmente débil durante esa época. Este libro es un testimonio indiscutible de que el Señor nos ayuda si nos volvemos a Él, aún durante nuestros momentos de debilidad. Es fácil establecer un paralelo entre la idolatría y el anarquismo. ¿Qué es el anarquismo?
El anarquismo es un pueblo que no desea normas, no desea autoridad, quiere que desaparezca el Estado. Creen en la libertad de las personas, la libertad del individuo. No olvidemos que Israel era un pueblo teocrático, es decir, Dios los gobernaba a través de un profeta. Así vivieron con Moisés, así vivieron con Josué, pero se cansaron de ese gobierno y ahora quieren ser como el mundo. Eso es lo que se ve en el libro de los jueces, la idolatría y el anarquismo. Y lo que está pasando en nuestra sociedad actual es también lo mismo, ¿no? ¿Qué aprendemos para terminar del libro de jueces? El presidente Kimball dijo, el hombre carnal ha tenido siempre la tendencia de transferir su confianza en Dios hacia las cosas materiales. En todas las épocas de la historia, por lo tanto, cuando los hombres cayeron bajo el poder de Satanás y perdieron la fe, pusieron en su lugar la esperanza en el brazo de la carne, al igual que en dioses de plata y oro y de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. O sea, en ídolos. Eso dijo el presidente Kimball, ¿no? Ahí termina su nota. Este ciclo que caía el pueblo de Israel se repite en la actualidad. Nosotros. El presidente Kimball dijo que muchas veces preferimos confiar en las cosas materiales que en Dios. Que preferimos ahora los ídolos modernos antes que Dios. Que nos pongamos la meta, ¿no? Debemos ponernos la meta en esta semana que podamos confiar mucho más en Jesucristo y en nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, mis queridos amigos y hermanos, y nos vemos la próxima semana.